este video vamos a ver las reglas de derivación. Las reglas de derivación nos van a permitir calcular derivadas a partir de las derivadas que ya conocemos de funciones que se puedan obtener haciendo sumas, productos, cocientes de esas funciones más sencillas que sabemos cómo derivar. Bueno, las reglas de derivación son estas cuatro que aparecen aquí. Suponemos que f y g son derivables en el punto x0. ¿Eso qué quiere decir? Que suponemos que existen f' en x0 y g' en x0. Entonces vamos a tener que la derivada de la función f por una constante va a ser la constante por la derivada de la función. Es decir, la constante va a salir fuera de la derivada. Derivada de la suma o la resta va a ser la suma o resta de las derivadas. Derivada del producto, bueno, desafortunadamente no va a ser el producto de las derivadas, sino que va a seguir una regla un poco más complicada, que es la que está escrita aquí, y es la siguiente, ¿no? La derivada de f por g es la derivada de f por g más f por la derivada de g. Es decir, va a ser una suma donde en uno de los términos aparece la derivada de la función f multiplicada por la función g, y en el otro término la función f por la derivada de g. Y por último, la regla para derivar el cociente, que es todavía más complicada que la del producto, y es la siguiente, ¿no? La derivada de f dividido g es la derivada de f por g menos f por la derivada de g, todo eso dividido g cuadrado, o sea, el cuadrado de la función que está dividiendo. Todo esto tiene sentido, obviamente, si g de x es 0, no es 0. Bueno, la tercera y la cuarta son un poco complicadas de recordar, pero bueno, en la práctica uno las va incorporando y ya después no necesita ir a ver cómo era la regla. Entonces, estas son las cuatro reglas de derivación que vamos a usar en lo siguiente para calcular derivadas de funciones más complicadas que las que estuvimos viendo hasta ahora. Las demostraciones de estas cuatro reglas de derivación no son difíciles, pero las pueden encontrar en la bibliografía. O sea, ahí el que tenga interés puede ir a la bibliografía y ver cómo se demuestra cada una de ellas. Es más, la primera y la segunda pueden intentar hacer ustedes la demostración porque es casi directa. La tercera y la cuarta ya requiere un poco más de habilidad para hacer la demostración, sobre todo porque hay que expresar el cociente incremental, tanto en el producto como en el cociente, de una manera adecuada que difícilmente se les ocurra directamente. Entonces, la 3 y la 4, si quieren hacer la demostración, vayan y véanla en la bibliografía. Vamos a ver como ejemplo de aplicación inmediata de las reglas de derivación, cómo es la derivada, por ejemplo, de la tangente de x. Bueno, queremos derivar la tangente de x. Es lo mismo que derivar el seno de x dividido el coseno de x. Entonces tendríamos que derivar un cociente. Recordemos lo que teníamos escrito antes, ¿no? La derivada del cociente, lo voy a escribir así más sintéticamente sin poner el x0, es f'g menos fg'. Todo esto dividido g cuadrado. O sea, esta es la fórmula que tendríamos que usar. Bueno, recordemos lo siguiente, ¿no? Que si llamamos f de x al seno de x, entonces la derivada del seno, habíamos visto en el video anterior, habíamos dicho que era el coseno de x. Y la derivada, y si llamo g de x al coseno de x, habíamos visto en el video anterior que su derivada es menos el seno de x. Bueno, entonces, si tenemos en cuenta esta fórmula y estas dos relaciones, entonces esta derivada va a ser
f', o sea, la derivada del seno, que es el coseno, por la función g, que es el coseno, menos la función f, que es el seno de x, por la derivada del coseno, que es menos el seno de x. Todo esto dividido el coseno al cuadrado de x, ¿no? Tengan en cuenta que esta es f', esta es g, esta es f y esta es g'. Y esto es g cuadrado. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Coseno cuadrado de x, menos con menos da más, seno cuadrado de x, dividido el coseno cuadrado de x, pero coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x, sabemos por relaciones trigonométricas, que es una relación trigonométrica fundamental, que es una de las que seguro tienen que saber, es 1. Entonces coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, coseno cuadrado queda abajo. Bueno, y esto, si uno quiere, lo puede expresar como secante cuadrada de x. ¿Por qué? Porque 1 sobre coseno es la secante y 1 sobre coseno cuadrado entonces es la secante cuadrada de x. Quiere decir que llegamos a la conclusión que la derivada de la tangente es 1 sobre el coseno cuadrado de x. A mí no me gusta mucho trabajar con la secante. Prefiero expresarlo como 1 sobre coseno cuadrado. Entonces la voy a remarcar así. Pero también le podría haber puesto que es la secante al cuadrado. Esta derivada ya, si quiere, la pueden utilizar. Vamos a ver ahora derivadas de x a la n, con n natural o entero. Antes vamos a hacer algo un poco más general que nos va a permitir encontrar la derivada de x a la n, pero de funciones más generales. O sea, vamos a ver derivadas de potencias. De potencias enteras, o sea, no de potencias reales o un poco menos restrictivos racionales, sino de potencias enteras. Entonces vamos a empezar con esto. Vamos a suponer que f es derivable en un x0 y n supongamos que es un natural. Entonces queremos ver cuál sería la derivada de f de x elevado a la n. Bueno, lo que vamos a hacer es ir viendo para n igual 2, 3, 4, hasta darnos cuenta qué patrón sigue la derivada. Una vez que tengamos eso, vamos a poder expresar fácilmente cuál es la fórmula correspondiente. Entonces, vamos a empezar con lo siguiente. Vamos a tratar de ver cuál sería la derivada del cuadrado. Bueno, el cuadrado es el producto de f con f. Entonces tendríamos que hacer f de x por f de x y esto derivarlo. Bueno, ¿cuál era la derivada del producto? Recuerden que la derivada de un producto es la primera derivada por la segunda sin derivar más la primera por la segunda derivada. Entonces, al derivar este producto, tendríamos la derivada de f, vamos a ponerlo en x0, no, perdón, en x. Esto es la derivada de f, vamos a poner un x aquí, así no se confunde acá la anotación, ¿no? Supongamos que es derivable en x, no en x0. Entonces, así no tengo que ponerle el subíndice. Entonces, la derivada del cuadrado es
la derivada del producto de f con f, entonces esto es f' en x por f de x más f de x por f' de x. ¿Y esto qué es? Bueno, este término es el mismo, aparece dos veces, sería 2f de x por f' de x. O sea que la derivada del cuadrado de f es 2 veces f por f' de x. Bueno, vamos a anotarlo por aquí. Es 2fx por f' de x. Bueno, entonces ya sacamos la del cuadrado. Vamos a ver la del cubo. Bueno, la idea es la siguiente. F al cubo lo podemos expresar como f cuadrado por f o f por f cuadrado. Vamos a expresarlo como f de x por f cuadrado de x. Y volvamos a aplicar la regla del producto. El tema es que ya sabemos cuál es la derivada de f cuadrado, con lo cual no va a haber problema al tener que poner la derivada de f cuadrado. Entonces, ¿qué va a hacer esto? La derivada de f por esto como está, más esto como está, por la derivada del cuadrado. Pero la derivada del cuadrado la tenemos escrita aquí arriba, y esto es 2fx f'(x). Con lo cual, ahora lo que tenemos es que este término aparece acá, pero acá está multiplicado por 2, o sea, tenemos f'(x), f cuadrado de x, más 2, f cuadrado x, f'(x), y entonces esto es 3 veces f cuadrado de x por f'(x). Y esto sería la derivada del cubo de la función f. Noten que ya se empieza a perfilar un patrón. Acá tenemos la derivada del cuadrado, y ¿qué nos quedó? Este 2 aparece aquí, acá aparece la función por su derivada. Cuando derivamos el cubo, aparece aquí un 3, acá aparece el cuadrado de la función, es decir, una potencia menos que la que tiene acá por la derivada de la función. Eso nos lleva rápidamente a darnos cuenta que la derivada de la potencia enésima va a ser n por fn-1 de x por f' de x. Y esa sería la expresión que tiene la derivada de la potencia enésima de una función. ¿Cómo se demuestra esto, si uno lo quiere hacer con toda rigurosidad? Por inducción en n. O sea, tendríamos que utilizar para demostrarlo formalmente el método de inducción. No lo vamos a hacer porque ustedes ya saben el método de inducción, y entonces lo podrían hacer como un ejercicio su aplicación. Recuerden que el método de inducción requiere probarlo para el caso base, que en este caso sería n igual a 1, o sea, ver que esta fórmula es válida cuando n es 1, lo cual es cierto, porque acá quedaría f, acá aparece un 1, acá quedaría f a la 0, que es 1, por f'. Entonces quedaría que f' es f', y luego, suponiendo que es cierto para un determinado n, probar que es cierto para n más 1, esta fórmula que aparece aquí. Bueno, entonces ya tenemos una expresión para la derivada de una potencia natural. Ahora vamos a ver qué pasa si hacemos f elevado a la menos n. Entonces ahora suponemos que f es derivable en x
y que n es natural, pero queremos ver qué daría la derivada de f a la menos n. Bueno, entonces vamos a comenzar con la derivada de f a la menos 1. Esta no es la inversa, es la potencia, ¿no? Tengamos cuidado con eso. En este caso, no estamos, cuando escriba f a la menos 1, no voy a estar simbolizando la función inversa de f, sino 1 sobre f. Eso ténganlo en cuenta. Bueno, si quisiéramos encontrar la derivada de f a la menos 1, eso sería la derivada de 1 sobre f de x. Ahí tendríamos que usar la fórmula del cociente. Bueno, la fórmula del cociente, ¿cómo sería? Sería la derivada de 1, la voy a escribir así, por fx menos 1 por la derivada de la f dividido el cuadrado de esta función. Por supuesto, la derivada de la constante, habíamos en el video pasado que es 0, quiere decir que ese término no aparece, y esto es menos f' de x sobre f cuadrado de x. Quiere decir que f a la menos 1 de x prima nos estaría dando menos, y fíjense lo siguiente, ¿no? 1 sobre f cuadrado es f a la menos 2, entonces tendríamos menos 1 por f a la menos 2 por f' de x. Lo vamos a escribir aquí. Supongamos que ahora quisiéramos calcular f a la menos 2. Bueno, f a la menos 2 es lo mismo que hacer f a la menos 1 elevado al cuadrado y luego derivado. Pero entonces, ¿qué ocurre aquí? Tendríamos la derivada del cuadrado de una función. Bueno, ya sabemos cómo derivar el cuadrado de una función. Es 2 veces la derivada de la función. O sea, si yo llamo g de x a f a la menos 1 de x, que es 1 sobre f de x, ténganlo en cuenta, no es la inversa, sino 1 sobre la función, la derivada del cuadrado es 2 veces g de x por g' de x. Y entonces, reemplazando aquí, tendríamos 2 veces esta función por la derivada de esta función. La derivada de esta función es la que aparece acá arriba. O sea, esto que aparece aquí es f menos 1x derivado. Con lo cual, ¿qué nos quedaría? Menos 2 por f menos 1 por f menos 2, f menos 3 por f' de x. Quiere decir que la derivada de f a la menos 2 es menos 2 por f a la menos 3 por f'. Fíjense que también aparece un patrón, porque
Acá la función está elevada a la menos 2 y cuando la derivamos este menos 2 aparece aquí. Acá hay un menos 2, si yo le resto 1 es menos 3. Y luego aparece la derivada de la función. Entonces, de esto y esto ya nos damos cuenta que tenemos la siguiente relación. F a la menos n de x derivada, que esto lo vuelvo a repetir para que no haya problema, sería esto. 1 sobre f a la n es f a la menos n. Esta derivada va a dar, si seguimos esto y esto, es el menos n baja a la f a la menos n, todavía le restamos 1, o sea que sería menos n menos 1, que es menos n más 1, por f' de x. Y ahí tenemos una expresión general para potencias negativas de una función. O sea que esto sería para todo n natural. Por supuesto, donde exista la derivada de f y además la f no se anule, ¿no? Porque acá estaría dividiendo, ¿no? Tendría que ser en ese x, f no tendría que ser 0 y además existir la derivada. Entonces, de acá vamos a sacar fácilmente las dos siguientes fórmulas. La derivada de x a la n, ¿qué va a ser? Va a ser n por x a la n menos 1 por la derivada de x. Estamos tomando la función f de x igual x. Pero ¿eso qué va a ser? Va a ser n por x a la n menos 1. Quiere decir que la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Y la derivada de x a la menos n va a ser menos n por x a la menos n más 1 por la derivada de la x, que vuelve a ser 1. Entonces esto es menos n por x a la menos n más 1. Perdón, esto no hace falta. Esto sí. Bueno, entonces, para hacerlo concreto, derivada de x a la quinta es 5x a la cuarta. Derivada de x a la menos 7 es menos 7 por x a la menos 8. O sea, siempre al exponente, ¿qué le estamos haciendo? Restándole 1. Entonces, la derivada de x a la quinta es 5 por x a la cuarta y la de x a la menos 7 es menos 7 por x a la menos 8. Note que acá que el x no podría ser 0. Acá no hay ningún problema. Bueno, ya sabiendo derivar, por ejemplo, x a la n con n natural, podemos decir cuál va a ser la derivada de un polinomio. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que derivar 5x cubo menos 3x cuadrado más 2x menos 1, entonces voy a usar las reglas de la derivación y que ya sé cuánto es la derivada de x a la n. Entonces, ¿qué va a ser esto? Va a ser la suma o resta de las derivadas de cada término. O sea, si están sumando, va sumando, si está restando, va restando. Entonces, el primero, derivado, menos el segundo, derivado, más el tercero, derivado, menos el último derivado. Ahora derivamos cada uno. ¿Qué hacemos al derivar cada uno? Las constantes salían para afuera y tenemos que derivar la potencia. La potencia, como se derivaba, baja el exponente y se le resta 1. Entonces, esto sería 5 por 3, x al cuadrado, menos 3 por 2, x a la 1, más la derivada de x es 1, entonces es 2 por 1, y la derivada de la constante es 0, con lo cual nos quedaría 15x cuadrado menos 6x más 2. Y ahí tenemos la derivada de un polinomio. Esto lo vamos a hacer casi automáticamente. Por ejemplo, si tuviéramos que derivar 7x cuarta menos 3x cuadrado más 2x
más 5. Entonces directamente hacemos lo siguiente. Vamos al primero y el 4 baja y 4 por 7, 28. Entonces 28x cubo. Se baja 1 grado el exponente. Menos el 2 por 3, 6. 6x, porque el x al 2 le baja 1 grado el exponente, más 2. Y ahí tenemos la derivada de este polinomio.